Es un gusto verlos, hermanos. Hay muchos que salieron de viaje para visitar a sus familiares. Otros están en preparativos. Algunos están enfermos. Esta semana nos hablaron algunas personas que están en cama. Así que oremos por nuestros hermanos que están convalecientes. Y como siempre le damos la bienvenida también a los que nos acompañan en el canal, o a través, debo decir, del canal. La persona que está allá atrás con la cámara no está de decoración, ¿no? Está trabajando y filmando todo esto para que pueda llegar a personas que nos están siguiendo en Latinoamérica. Miren, hoy quiero terminar con esta serie que inicié acerca de el camino al pesebre. Ese fue el título que yo le di a toda esta serie. Y hoy quiero llevarlos a contemplar la gloria de nuestro Señor. Porque esta semana estaba leyendo los debates que hay y compartíamos con un hermano acerca de algunos ensayos de si se debe o no se debe celebrar la Navidad, de cuándo nació Jesús y una serie de cosas. Me llama la atención que el debate está cobrando fuerza. Hace poco no se le prestaba tanta atención, pero ahora parece que hay un movimiento de tipo farisaico que se dogmatiza. No sé si pretenden ser, qué sé yo, más espirituales o piensan que son más espirituales porque salen con este tipo de novedades. No se debe celebrar la Navidad. Y parece mentira que la Biblia celebra el nacimiento de Cristo. El profeta del Antiguo Testamento, como vimos, yo inicié la serie con el capítulo 9 de Isaías, donde se celebra el futuro nacimiento de un niño. Tenemos los ángeles, acabamos de cantar, ¿no? Una narrativa de los ángeles celebrando el nacimiento de Jesucristo. Los evangelios celebran el nacimiento de Cristo. Tenemos dos de los escritores del Nuevo Testamento que se enfocan justamente para celebrar el nacimiento de Cristo. Y luego tenemos personas que, como los personajes de Oriente que vimos la vez pasada, que se hicieron un viaje larguísimo para venir a celebrar el nacimiento del Señor. Hoy, eso sí, eso es mala palabra. No hay que celebrar el nacimiento de Cristo, por favor. Tenemos que hacer mejor hermenéutica de las Escrituras y no este tipo de fanatismo religioso que obviamente muestra que no hay un discernimiento y un estudio concienzudo de las Escrituras. Yo quiero que abran sus Biblias en Juan y quiero llevarte a que contemples no un niño frágil en un pesebre, que es lo que comúnmente se hace en las fechas navideñas. Yo quiero que contemples la gloria de Cristo. No un niño, sino la gloria de ese niño. Juan capítulo 1, versos 1 al 18 dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz.
Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él, y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Señor, por favor, introdúcenos al recinto de tu gloria. Ayúdanos a contemplar no un pesebre rodeado de animales, sino que podamos concentrarnos en la excelencia de tu Hijo Jesucristo. Que estas fechas lleven nuestras mentes y nuestras almas a la presencia de la gloria, la bendita y refulgente gloria de nuestro Señor y nuestro Salvador. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Noten ustedes que, y tienen que seguirme con las Biblias acá, el apóstol San Juan lo que va a hacer es mencionar 2 veces en el versículo 5 la palabra tinieblas u oscuridad. Hermanos queridos, nosotros vivimos en un mundo y en una etapa no muy distinto de la condición espiritual y moral de los días del evangelista San Juan que escribe este evangelio. Estamos todos insertados en un mundo en donde enfrentamos a diario, cotidianamente, la fealdad del hombre. La oscuridad se cierne sobre todos los seres humanos. La respiramos, la contemplamos y sin exagerar casi podemos palpar esas tinieblas, esa oscuridad profunda. Nuestras imperfecciones, nuestros vicios, nuestras ambiciones y deseos malos son causa de dolor, de desventura, miseria, desesperanza. En medio de la oscuridad prevaleciente en la que vivimos hoy, el hombre es una especie de silueta desdibujada que se desvanece en medio de esas penumbras, esa oscuridad. Somos almas fantasmales que se mueven y pululan por el mundo sin rumbo, solitarias, desconcertadas, hundidas en melancolías, de las cuales emana un aura desgastada por los efectos y el daño que ha traído el pecado sobre todos nosotros, sin excepción alguna. Un mundo en donde a veces las voces y los gritos de las multitudes suben sus decibeles, su sonido, su volumen, a veces un tanto ensordecedor, donde están los duelos verbales de protestas contra los sistemas, pero son voces que no son escuchadas y más bien se hunden en un silencio abrumador ante oídos sordos. Ironía de este estado de tinieblas en el que estamos sumergidos todos los seres humanos.
Las risas son esporádicas y las lágrimas riegan las mejillas de la gente que cuentan sus historias y sus vivencias, sus dolores, sus cuitas, sus angustias. Quizás nos divertimos un momento, pero cuando pasan esas horas de placer y de diversión, vemos un mundo cabizbajo, de espaldas dobladas, aplastados, sin rumbo y sin dirección. Somos seres errantes que a fin de cuentas nos aferramos a un mundo de juegos y de fantasías que le hacen olvidar por un momento la condición extraviada en la que andamos, sin norte, un éxodo que nos lleva a la misma nada, a un fin que no tiene fin. Probablemente lo que estoy diciendo le suene melodramático, pero esa es la realidad de nuestra historia. La Biblia es clara en eso. Nosotros vivimos drogados e intoxicados con las distracciones, pero la Biblia dice que la paga del pecado es muerte, que todos estamos muertos, estamos destituidos de la gloria de Dios. No hay nada fantástico en eso. No hay nada de qué enorgullecerse de ese estado. No hay nada que ignorar acerca de esa condición. Y lo peor de todo es que el hombre por sí solo no tiene escape de esa situación. En los entretelones de la historia emerge una persona cuya excelencia sobrepasa y trasciende a todo lo demás, que desborda toda descripción, todo sentido lógico y humana imaginación. La historia que tenemos delante nuestro no es un accidente literario, uno más de tantas historias. Son los dedos de Dios escribiendo para llevarnos a contemplar las tinieblas que son fundidas por el hálito de luz que viene del cielo. Este hombre nos introduce al instante mismo en la historia de la humanidad en que la luz destelló en medio de las tinieblas. Juan nos habla de y nos presenta, trae a la escena el Verbo de Dios, el Verbo que es, no solamente era, sino es y será por siempre jamás, Dios. Y nos dice en el versículo 14, aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Y vimos su gloria. La gloria de Cristo. Más adelante, el apóstol San Juan va a escribir una carta. Aparte del Evangelio, escribe 3 cartas más este hombre. Y en el capítulo 1 de Primera de Juan, en los versos 1 y luego en los versos 3 y 4, digo esto para que los que después siguen o toman nota lo puedan analizar más detenidamente esto. Este hombre va a decir a los creyentes lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. Y luego dice, ¿para qué nos anuncian estas cosas que ellos contemplaron y vieron? Dice, bueno, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Estos hombres de Dios que fueron testigos de esto. Y nuestra comunión verdaderamente es no con los apóstoles, sino en definitiva con el Padre, y luego agrega, y con su Hijo Jesucristo. Eso lo dijo Juan, el autor de este Evangelio, aunque desde un punto de vista teológico el autor del Evangelio es Dios, que por inspiración transmite estas cosas a estos instrumentos escogidos por Él para revelarnos su santo consejo.
Hermano querido, el nacimiento de Cristo es muchísimo más que la historia del nacimiento de Jesús. El nacimiento de Jesús salta fuera de las vallas de un 25 de diciembre. Rompe con las medianeras. Es un evento que va más allá de las fronteras mismas o geográficas de un lugar llamado Belén e impacta en un sentido como un astro que traspasa el tiempo y que irradia luz infinita, no solamente en este mundo, sino en el corazón de quienes se inclinan con fe delante de Él, y que baña con su brillo divino la vida y el destino de los hombres que están hoy día saturados por espesas tinieblas, de las cuales no puede escapar por sí mismo. Este es el sublime relato de la excelencia de nuestro bendito Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, el Verbo eterno, no un niño depositado en un cajón, en un corral de animales. Uno se puede preguntar, bueno, pero a ver, pastor, ¿qué tiene que ver este relato de Juan con los relatos, por ejemplo, del nacimiento de Jesús? Uno podría decir, no hay ninguna conexión entre las narraciones de ciertos evangelios con lo que nos dice el apóstol San Juan, San Juan acá. A ver, Juan va a desarrollar la introducción al evangelio con una manera diferente a la que le hicieron los otros tres evangelistas. Marcos es interesante porque es un evangelista que no va a introducir el evangelio con la narración del nacimiento. Él comienza a relatar el evangelio desde la edad adulta del Señor, su ministerio público. Se ignora completamente la natividad. Mateo se va a enfocar en la natividad, pero para probar que Jesús viene a ser el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Si ustedes hacen un poco de memoria, mencioné o analizamos un poco Isaías capítulo 9, un poquito más atrás capítulo 7, verso 14, donde dice que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. ¿Se acuerdan de eso? Y luego saltamos al capítulo 9, donde se menciona el nacimiento, versos 6 y 7, de este niño. Lucas, en cambio, tiene un enfoque un poco diferente al de Mateo, y lo que trata es de resaltar el carácter humilde del Señor, cómo vino a nacer en condición pobre y cómo se identifica en esa condición con la condición terrible y pobre espiritualmente del ser humano. Juan, en cambio, a diferencia de estos dos evangelistas, dejemos a Marcos de lado, los dos evangelistas que hablan del nacimiento, Juan, en cambio, se va a enfocar más en discusiones teológicas más profundas, como ser el tema de la encarnación, o el caso de la preexistencia del verbo que se menciona en el versículo 1. Pero, aunque a menudo la gente se enfoca en el versículo 1 y hasta se lo aprenden de memoria, ya sea para evangelizar o para decir algo de Jesús, o discutir con algunos gremios teológicos que son opuestos a la fe cristiana. Sin embargo, Juan nos lleva a la conclusión del por qué introduce este tema del verbo en el verso 1. Y la razón es para decirnos en el verso 14 que aquel verbo que introduce en el verso 1, al fin de cabo, dice, asumió forma humana. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Juan lo que quiere de los lectores, y hoy por extensión todos nosotros, es que contemplemos la excelencia majestuosa de Cristo Jesús, que lo introduce como el verbo. Noten que ahí en el verso 14 la denomina su gloria. Hemos visto qué cosa de Jesús. Uno podría decir, bueno, yo vi la manera de caminar de Jesús. Yo vi el atuendo que él utilizaba, que era, a fin de cuentas, el único o lo poco que podía llevar. Sus sandalias. Podría contemplar los milagros. Y sin embargo, lo que este hombre dice, lo que vimos es, esas cosas fueron periféricas, lo que vieron es la gloria que emanaba
del perfecto y sublime Hijo de Dios. Toda esta porción que acabo de leer está impregnada de la gloria de Cristo Jesús. Todo el enfoque de Juan es que observemos quién es este que vino hace 2000 años atrás. Hay expresiones, por ejemplo, como Él era. O, por ejemplo, expresiones como por Él fueron hechas. O sin Él, nada. En Él estaba. De su plenitud tomamos. La gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Él ha dado a conocer al Padre. Cada una de esas frases no están por accidente para describir algo así nomás, por un asunto literario, sino que está tratando de exaltar la excelencia sublime de Cristo Jesús a través de la introducción del Evangelio. Y parece mentira, pero Dios nos ha permitido a nosotros que podamos contemplar esa gloria del bendito Hijo de Dios. Juan dice, y vimos su gloria. Póngase en lugar de Juan. Más adelante dice que lo palparon, lo oyeron, casi podían desgustar en el alma las palabras del dulce evangelio que salían de los labios del Señor Jesucristo. Dios hizo el milagro en cada uno de los que hemos aceptado a Cristo como Salvador, de abrir los ojos de nuestras almas para que podamos contemplar esa gloria de Jesús. Solamente las personas que todavía siguen ciegos, que siguen muertos en delitos y pecados, que siguen hundidos en espesas tinieblas, es que no pueden contemplar esa luz refulgente de la gloria de Cristo Jesús. Bendito sea Dios, que abrió mis ojos para poder ver esa gloria y enamorarme de semejante gloria. En estos versos, Juan describe, en cuanto a la persona del Señor Jesucristo, número 1, la excelencia de su naturaleza. Recuerden, toda la tesis es la excelencia de Cristo Jesús. ¿Qué es lo excelso? Su misma naturaleza. Versos 1 al 5. Juan nos está diciendo a cada uno de nosotros que leemos la Biblia, por inspiración o por dirección del Señor, por ejemplo, que su naturaleza es de carácter eterno. Dice allí, en el principio era. Juan nos está dando un paso en el tiempo cuando comienzan todas las cosas y no está diciendo que Cristo vino a ser en un momento dado, sino que cuando las cosas vinieron a la existencia ya Él estaba, Él era. Es importante la frase y el contenido del tiempo del verbo en ese caso. No solamente la naturaleza eterna, pero nos habla también de la naturaleza personal. Era con Dios, había una relación íntima en la economía trinitaria, perfecta comunión con el Padre. Número 3, su naturaleza divina. Al final dice, y el verbo era o es Dios. No es alguien parecido a Dios, no es alguien menos que Dios. Hay ciertos sectores del mal llamado cristianismo que dicen que Cristo es un ser creado, un ser que tuvo inicio. Este fue uno de los grandes debates que se suscitó en el siglo V de nuestra era cristiana y que dividió al cristianismo. Y parece mentira que después de haber resuelto ese gran problema, después de 1500 años se levantan grupos hoy tratando de resucitar esas ideas arcaicas en el pueblo cristiano, tratando de darle a Cristo un comienzo, cuando el mismo Juan, inspirado por Dios, dice que Él mismo no tiene comienzo y que Él es nada más ni nada menos que Dios. Así que, a ver, cuando miramos las imágenes del pesebre, tenemos que terminar con este mito de querer reducir a Jesús a un niño de pesebre nada más. Eso que vemos ahí es Dios mismo asumiendo forma humana. Esto demanda un recondicionamiento de nuestra manera de pensar en cuanto a la Navidad y especialmente el sujeto de la Navidad, que es Cristo Jesús.
Hay que tomar nota que Juan enfatiza, fíjense qué interesante, en el verso 1, en la segunda frase, la vuelve a repetir en el versículo 2. Originalmente los escritos sagrados no tenían los números o las divisiones que tenemos ahora, sino que es todo un relato corrido. Eventualmente se pusieron los números para poder ayudarnos a la lectura y el estudio y la comprensión de las escrituras. Pero la narración va entonces con la segunda frase del verso que ustedes ven en el verso 1, la vuelve a repetir, vuelve a hacer eco en el versículo 2. Es decir, en el principio era con Dios. Todas las cosas, todas, sin excepción alguna, tienen un principio, tienen un minuto cero, tienen un momento en que comienzan a ser o a existir o a moverse. Y sin embargo, en el principio de todas las cosas, Cristo ya era junto con Dios el Padre. O sea que esto introduce, teológicamente hablando, la preexistencia de la persona de que nosotros a veces encerramos en un pesebre. Por otro lado, resalta la distinción de las personas dentro de la economía trinitaria. Tenemos a Dios el Padre, pero ahora tenemos a Dios el Hijo, siendo otra persona, aunque ambos son no dioses, sino Dios en singular. Estamos hablando ahora del carácter esencial, la esencia misma, no la sustancia, sino la esencia de Dios. Y además, lo que vemos es una coautoría de la creación de la nada a todas las cosas. Es decir, Él es el creador junto con Dios el Padre. Así como nosotros, cuando consultamos la Biblia en el Antiguo Testamento, nos dice que la luz brilló en medio de espesa oscuridad. Acuérdense en el libro de Génesis capítulo 1, donde Dios dijo, sea la luz. Y fue la luz, así es como comienza el relato. De la misma manera ahora, el agente de dicho espectáculo en la creación es el mismo Jesucristo. Él es el que hace que emane la luz en medio de las tinieblas. Dice el versículo 5, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Gloriosa esa luz, bendita luz, que emana del Señor Todopoderoso, que ha regado nuestras almas oscuras, nuestros ojos en penumbras, nuestras vidas hundidas en la nada. Bien dijo el Señor Jesucristo en el Evangelio según San Juan capítulo 8, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida, la excelencia de la naturaleza de Cristo. En segundo lugar, versos 6 al 12, tenemos la excelencia del testimonio. Esto es muy interesante cómo trabaja literariamente Juan. Porque lo que va a hacer es continuar con el tema de la excelencia, pero nos va a apartar un poquito la vista de esa gloria que emana de Cristo Jesús. Y entonces ahora lo que va a hacer es enfocarnos en la gloria del testimonio. Y no está tratando de glorificar a los hombres, sino el mensaje glorioso que se transmite, que es justamente exaltar o dirigir la atención en la excelencia del Cristo que se introdujo a este mundo. Allí dice, por ejemplo, que en cuanto a ese testimonio acerca de Jesucristo, que es un testimonio que refuerza la realidad y la importancia suprema de la venida de Cristo. Dice el versículo 7, vino para que diese testimonio de la luz. Está hablando acá de Juan el Bautista. Y Juan el Bautista dice que vino, Dios tiene, fíjense qué interesante cómo la providencia divina está incluida en esto. Pero dice que vino para dar testimonio de la excelencia de ese Cristo. No vino a dar testimonio de sí, sino para dirigirnos a contemplar la grandeza de nuestro Señor Jesucristo. Allá va a parar el mensaje, ¿eh? Lamentablemente hoy, la gente pierde de vista completamente la gloria del Señor. Y comenzamos a hablar de cosas
periféricas que no son importantes. Estamos discutiendo, ¿debemos o no debemos celebrar la Navidad? En lugar de celebrar y contemplar y saturarnos, saciarnos de la gloria de Cristo Jesús, de abrir nuestros labios y poder hablar de esa luz que brilla en el corazón de cada persona en tinieblas. Segundo, el testimonio para llamarnos a creer en Cristo, no simplemente hablar de un Cristo, un personaje histórico, sino hablar del Señor. Verso 7 dice, a fin de que todos creyesen por Él. Y creer por el testimonio que damos los hombres, lo que decimos con nuestros labios. Enorme privilegio el que tenemos los seres humanos y perdemos la oportunidad de dar testimonio de la excelencia de Cristo. Un testimonio centrado en Cristo y no en los que testifican. Verso 8 dice, no era Él, es decir, Juan el Bautista, la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Muchas veces he indicado desde este púlpito cómo hoy día nos hemos acostumbrado, cuando se llama a la gente a dar testimonio, a contar sus travesías y sus aventuras, y a veces sinvergüenzadas que hacían cuando no tenían a Cristo. Yo era un borracho, yo era un mujeriego, yo era un ladrón, era un drogadicto perdido, y contamos todas las aventuras y lo que hacemos es entretener a la audiencia y llevándolos a seguir los pasos de este delincuente espiritual. En lugar de decir, yo estaba perdido y ahora quiero mostrarles cómo salí de esa situación y miren mi Señor. Déjame que te cuente lo que es mi Señor. Déjame que te hable hasta el hartazgo por media hora de la gloria y la excelencia de Cristo. No, pasan 40 minutos entreteniendo a la gente con el pecado y luego al final dice, y Cristo me salvó, me encontró, es decir, acepté a Cristo y te invito a que tú también los hagas. Así que 40 minutos hablándonos de las porquerías que hace la gente sin Cristo y luego al final le metemos el Evangelio. No, Juan no hizo eso. Juan podría haber contado muchas cosas de lo que era antes de su encuentro con Cristo, estoy seguro. Los mismos evangelistas podrían pasarse mucho escribiendo acerca de lo que eran antes de haber aceptado a Cristo. Pablo mismo. Ustedes leen a Pablo y es un hombre que destila doctrina hablándonos de Dios. Jamás se dedica mucho tiempo hablando de su pasado. Dice, las cosas que antes consideraba valiosas las tengo por basura. Era un perseguidor, el peor del último de los pecadores. Y eso es todo lo que dice. Uno no puede decir, bueno, pero Pablo, a ver, quisiera saber que me cuentes en qué forma pecaste. No pierde tiempo con eso, nos quiere hablar de la excelencia del que lo salvó. Eso es lo que hizo Juan el Bautista. Mostrarnos al Señor. En cuarto lugar, el testimonio que llama la atención a la ironía humana. Porque a pesar que tenemos delante nuestro el testimonio de la excelencia de Cristo, sin embargo el hombre responde en una forma mayormente, porque hay quienes se salvan, pero mayormente en forma negativa. Versos 10 y 11 dicen, en el mundo estaba ese verbo, el Señor, y el mundo por Él fue hecho. O sea que no solamente estaba, pero el mundo está porque Él lo trajo a la existencia y sin embargo el mundo no le conoció y tampoco lo recibió. Que es lo que dice en el verso 11. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Así que el mundo no conoció a quien tenían en medio, igual que en la actualidad. Hay gente hoy que está celebrando la Navidad. No tiene la menor idea de qué significa esta fecha. ¿Quién es el que estuvo y está hoy todavía en medio nuestro? Ahora, por supuesto, en el Espíritu Santo. ¿No? Dice que no le conoció el mundo y el mundo todavía hoy sigue sin conocerle, irónicamente, ¿eh? Y segundo, no le recibieron. El rechazo humano que todavía hoy seguimos haciendo con nuestro Señor. Y lamentablemente ahora dentro de la iglesia también. No debemos celebrar el nacimiento de nuestro bendito Salvador, cuando deberíamos celebrarlo todos los días, no una vez al año. Ahora, ¿por qué razón el hombre no conoce y no recibe a Cristo? ¿Qué es lo que está pasando acá? ¿Por qué la gente reaccionó de esta manera? A ver, Juan
después de hablarnos del testimonio excelente de Juan el Bautista, nos lleva a la reacción o la respuesta de las masas a esa predicación. Y la razón la da en el verso 4. Dice este hombre, a ver, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Dentro de esa declaración nos está mostrando que el hombre sin esa luz está en tinieblas. El hombre está muerto. No puede responder al resplandor de la gloria del Señor. La Biblia es clara en este asunto. Las personas que no conocen y no aceptan a Cristo están muertos espiritualmente. Esa es la tesis del apóstol San Pablo, por ejemplo, cuando escribe Efesios capítulo 2 en el versículo 1, hablándonos de lo que éramos antes de conocer a Cristo, dice que estábamos muertos en delitos y pecados. Y no solamente eso, pero en el versículo 2 dice que nos conducíamos todos los días y en todo momento en esa vida de pudredumbre, de muerte espiritual. Estábamos muertos en delitos y pecados. Y no solamente eso, pero el hombre sin Cristo vive sumido en tinieblas. Otra vez citando al apóstol Pablo en la misma carta a los Efesios en el capítulo 2, dice que nosotros seguíamos la corriente de este mundo en tinieblas, incluso conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera al presente en los hijos de desobediencia. Si usted le dice a la gente de afuera que este mundo está manipulado por fuerzas, etéreas que tienen control de las cosas, se le ríen en la cara. Parece un mito, una fantasía. Y sin embargo, estos hombres nos están abriendo el telón para que contemplemos qué hay detrás del escenario de esta realidad. Existe una realidad detrás de esta, que es la causante de todos los males que hay en este mundo, de cómo se maneja el mundo. Obviamente que el actor principal de todo esto es Dios, que tiene el control supremo de las cosas, pero ahí están estas fuerzas controlando las decisiones humanas. Usted le habla a la gente de afuera y va a decir, a mí no me controla nadie, yo tengo el control de mi vida. Bueno, agárrese con el apóstol Pablo entonces, porque este hombre dice que seguimos la corriente del mundo, de la sociedad, de la cultura, según el príncipe de la potestad del aire. Así como las cosas no se crearon solas, el hombre no puede recrearse solo. Es por la actividad de Cristo en la vida tuya y mía y de cada persona que todavía no ha aceptado a Cristo, que puede conocer y recibir al Señor, al Verbo, la luz, la vida eterna. Es por eso que en el versículo 2 este hombre nos hace esta magna o gloriosa invitación. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos, nada más ni nada menos que hijos de Dios. Esto es algo extraordinario. Yo pensaba en estos días, cuando leía este evangelio y meditaba en esto, yo soy un hijo de Dios. Y luego la pregunta, ¿yo soy un hijo de Dios? Un hombre que estaba sumido en tinieblas, un hijo de Dios. Bueno, eso es lo que hace la excelencia de Cristo en la vida de las personas. Ahora, note que dice a todos los que le recibieron. Mi pregunta es, ¿cuál es la situación de las personas que no lo reciben? Y luego dice los que creen en su nombre. Segunda pregunta, ¿qué sucede o cuál es la condición y situación de la persona que no recibe a Cristo Jesús? O que, mejor dicho, en este caso, no creen, los incrédulos. ¿Cuál es la situación? Bueno, las tinieblas, nos dice Juan, no prevalecen sobre la luz, pero sí prevalecen sobre cada ser humano que habita en este mundo y que está sin Cristo, la luz y la vida eterna. El verso 2 demanda una respuesta de parte nuestra a la pregunta, ¿recibiste a Cristo? ¿Has creído en Cristo? Porque Él es la única esperanza que tienen los hombres.
Así que tenemos en este paréntesis, este freno que pone Juan en la narración, porque, a ver, nosotros tenemos a este señor introduciendo el tema del verbo, los versos 1 al 5, más específicamente en el verso 1, vuelve a retomar en el verso 14, pero ¿qué pasó acá en el medio? Bueno, lo que está hablando es, apartando un momento el tema de la excelencia de Cristo, para hablarnos de la excelencia del testimonio. Juan el Bautista dio testimonio de este Cristo. Juan el apóstol, que es el que escribe todo esto, y luego en primera de Juan dice, nosotros anunciamos, damos testimonio de esto. Y ahora nosotros, ¿qué hacemos? ¿Estamos simplemente marcando el calendario o estamos utilizando este evento para dar testimonio al mundo en tinieblas, diciéndoles, ha venido el Salvador? La luz que destella en medio de la oscuridad, y la oscuridad no puede apagar, no puede opacar. Es la luz de la victoria en medio de esas tinieblas. Dicen que la oscuridad es justamente la ausencia de la luz. Pero ahora que vino la luz al mundo, Él puede entonces abrir paso, y lo hace en medio de la oscuridad. La excelencia del testimonio. Número 3, y ahora vemos a Juan retornando al tema cristológico, la excelencia de la encarnación, versículo 14. Repito, verso 1 dice, y el verbo era Dios, y verso 14 dice, y aquel verbo, noten cómo vuelve a enlazar la idea, cierra el paréntesis, ese descanso momentáneo, y dice, y ese verbo del que habla en el verso 1, dice, fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y noten ustedes que la encarnación, el hecho de Dios haber asumido forma humana, que es lo que precisamente nos relatan Mateo y Lucas, el momento en que sucedió esto que relata Juan. Repito, Mateo y Lucas lo que hablan es de la forma y el momento, el instante en que Dios asume forma humana. Juan lo que va a hacer es hablarnos del espectáculo de la encarnación, cuando se forma o mejor dicho, no se forma, pero cuando Dios asume en la encarnación el lugar entre nosotros. Nos dice entonces que el propósito de ese acto de encarnación es, 1, habitar entre los hombres. Piensa bien eso, habitar entre los hombres. La frase griega acá es muy interesante porque nos habla de armar, la palabra es un tabernáculo. En el Antiguo Testamento, si ustedes hacen un poquito de memoria, se le mandó a Israel construir un tabernáculo, una carpa móvil, para poder reunirse y celebrar los cultos a Dios. Y Dios se había manifestado en una nube, se le llama la Shekinah, una nube que manifestaba, no es que Dios era la nube, sino que representaba o manifestaba la presencia de Dios en medio de ellos. Bueno, acá el habitar contra nosotros, habitar entre nosotros, habla del Señor Dios haciendo ese tabernáculo, tienda a ser morada permanente entre los hombres, no es algo momentáneo. Y dice que lo hace entre los hombres. No se trata de una luz fugaz, una estrella que cruzó el cielo repentinamente y se terminó. El otro día estábamos recordando aquella estrella que apareció en el cosmos, dirigiendo a estos señores del Oriente, seres misteriosos, no hay mucho para hablar de ellos, más allá de los relatos bíblicos, a menos que echemos mano, en fin, qué sé yo, de las especulaciones mediocres que se hacen en literatura extrabíblica. Pero tenemos el relato, sí, de este fenómeno, de esta estrella, esta cosa que apareció en el firmamento y se movió de una manera premeditada por parte de la voluntad divina, dirigiendo a estos hombres a la presencia misma de Cristo Jesús. No fue una estrella fugaz, sino algo deliberado, un movimiento controlado. Cristo no es como una estrella que pasó así de repente, es algo que vino a quedarse entre nosotros. Es algo extraordinario. En el Antiguo Testamento, por causa del pecado de Israel, la presencia de Dios manifestada a través de la nube, un día se levantó y partió y dejó el tabernáculo de reunión.
Sin embargo, ahora nos dice la Escritura que Dios vino a ser tabernáculo, ya no en medio de los hombres, sino ahora a través del Espíritu Santo hace tabernáculo, hace morada en cada uno de aquellos que creen y reciben a Cristo Jesús y son adoptados hijos suyos. Por bien decía el apóstol San Pablo, teniendo en cuenta esta realidad, en Romanos capítulo 8, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y no solamente quién, hablando de personas, sino qué circunstancias se puede poner en contra nuestra. Puede frustrar la marcha de los hijos de Dios por este mundo con todas las problemáticas que a veces tenemos que encarar. No solamente tuvo el propósito de estar entre y con nosotros, sino también de compartir su gloria con los hombres. En la segunda parte del capítulo 1, verso 14, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan nos está indicando entonces que en esa gloria vemos la gracia del Señor. Lo que tú y yo no merecíamos, el Señor lo proveyó en este acto de encarnación. Por eso vemos la excelencia de Cristo Jesús que perdemos de vista. ¿Quién eres tú y quién soy yo para recibir el favor de Dios? Cuando estamos hundidos en delitos, en pecados, dice que el hombre sin Cristo está en tinieblas. Y sin embargo el Señor irrumpe con un destello refulgente de su gloria en medio de esas tinieblas, invade a los hombres, pero lo invade con su gracia, el favor, la mano extendida diciendo, ven hijo. Y para meternos, introducirnos en esa bendita excelencia del Hijo. Y no solamente eso, pero vimos su verdad, dice este hombre. Es decir, las palabras que emanaron de Cristo, todas fueron verdad. Él es la verdad encarnada. No es simplemente alguien que habló la verdad. Él es la misma verdad. La excelencia de la encarnación. Número 4, la excelencia en la revelación de Dios. Verso 18 dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Hay una cantidad, un ejército de personajes en la historia que han reclamado, haber visto a Dios en algún momento de epifanía, de inspiración, de haber sido secuestrado en una experiencia mística, metido en una cueva, en un pozo, qué sé yo, y que vieron a Dios y Dios les habló. Asuntos personales, misteriosos. Pero la verdad es que a Dios nadie le vio jamás, de los jamases. Solamente el Hijo mismo es el único que pudo contemplar en su plenitud la grandeza misma de Dios. Ni siquiera los ángeles pristinos que no cayeron podían contemplar la inmensidad de Dios. Miraban un aspecto de su gloria, pero nadie, ningún ser creado, pudo contemplar la inmensidad de Dios. Solamente el Hijo que está en el seno del Padre. Él es el que contempla la gloria infinita de Dios y es el que puede venir ahora a decir, mira, yo te voy a revelar, te voy a expresar, te voy a interpretar quién es Dios. Los ángeles solamente pueden decir, mira esto, mira aquello, mira aquí, mira allá, los destellos que emanan de la gloria de ese Dios, pero no pueden describir la magnificencia de toda su gloria en toda su extensión. Solamente alguien que es esa gloria lo puede revelar perfectamente, y esa fue la excelencia de Cristo. Pablo, cuando escribe a los Corintios, dice, el Espíritu de Dios, Dios mismo, el Espíritu, es el que conoce, comprende, Él lo llena todo, es todo, y Él es el que nos revela a ese Dios, el único que puede revelarnos a ese Dios. Ningún ángel puede revelarte la gloria, la magnificencia de ese Dios. Pueden señalar como los hombres ciertos aspectos, pero solamente el Hijo tiene esa excelencia, esa gloria que compartía y comparte con el Padre. Dice el apóstol San Pablo en Colosenses 1:15, Él es la imagen del Dios invisible. No es que nos muestra una imagen, sino que Él es la misma imagen
del Dios invisible. Cuando tú ves a Cristo, ves a Dios. Es una cosa extraordinaria. Así que Juan nos presenta a Jesús como la revelación definitiva de la naturaleza, el carácter y la voluntad suprema de Dios en nuestras vidas. Así que Cristo no solamente conoce al Padre, pero ahora nos abre el acceso a la presencia misma de ese Padre. Podemos entrar al lugar prohibido, el lugar íntimo donde está nuestro Dios, para que esos hombres que están hundidos en tinieblas puedan entonces entrar o penetrar mediante la luz que irradia de Cristo y poder ver los misterios de la gloria de ese Dios. Podemos acercarnos a Dios sin tener el temor de su juicio, sino que podemos disfrutar una relación personal, profunda, íntima con Él en cada momento de nuestros días. Es algo muy hermoso. Dijo Jesús, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Nosotros hoy simplemente miramos un niño que depositaron en un pesebre. ¿Se dan cuenta qué diferente piensa Juan a cómo pensamos los hombres? Entonces, ¿qué celebramos en la Navidad? Hoy nos vamos a reunir probablemente muchas familias el 24, hoy, y vamos a esperar. Yo no, ya con Gloria no nos da el cuero para hacer eso, que nos agarra el sueño temprano. Mi hija es extraordinaria, tiene una diplomacia tremenda, ¿no? Vienen mis hijas, viene la hermana, los cuñados, qué sé yo. Y Gloria hace un trabajo tremendo. No le dice a la gente, es tiempo de irse. No, ella va preparando la vianda y le va poniendo una bolsita y les va dando la bolsita a cada uno como a las 10 de la noche, y eso quiere decir que mándense a mudar. Ya es tiempo de ir a dormir. Así que muy diplomática la señora. Cuando éramos más joven, algunos de ustedes a lo mejor todavía tienen hilo en el carrete y pueden esperar. A los chicos a veces, no sé si lo hacen en algunos países, hacíamos eso de que los chicos a las 12:01 abrían los regalitos de Navidad, ¿no? Bueno, yo me acuerdo que cuando era chico hacíamos eso. Nos metían el grupo del Papá Noel y qué sé yo, ¿no? Todas estas tonterías que... Pero bueno, abrimos eso. Y otros celebran el 25. Mañana se reúnen a almorzar. Bueno, magnífico, hágalo. Pero ¿qué es lo que estamos realmente celebrando? Ustedes se van ahora, por ejemplo, a alguno de estos negocios ahora y está pero abarrotado de gente tratando de hacer las últimas compras. ¿Pero para qué? ¿Qué es lo que pasa? ¿Es el fin del mundo? ¿Qué es lo que realmente estamos celebrando en este día? No se trata entonces de una fecha más en el calendario anual. Ni siquiera se trata de un niño frágil depositado en un pesebre, en un corral hace 2000 años atrás en el Medio Oriente. Lo que nosotros vemos y contemplamos en esta fecha es el camino al pesebre que nos lleva a contemplar la excelencia de Cristo Jesús, el Hijo de Dios, el Verbo eterno, la fuente de luz, de vida, de esperanza, el acceso mismo a la presencia del todopoderoso Dios, el Padre ahora que nos ha hecho sus hijos, y que quizás si tú todavía no eres un hijo, puede hacerte un hijo suyo por adopción a través y por medio de la obra de Cristo Jesús. Ese es el testimonio de la Navidad, hermano. El testimonio de la excelencia de Cristo Jesús, su gloria, lleno de gracia y de verdad. Juan capítulo 1, verso 2, dice otra vez, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Dios en estas fechas te está haciendo una invitación solemne y preciosa. Te está diciendo, acércate. Dios quiere hacerte un hijo, adoptarte como hijo. Lo que tenemos que hacer entonces, en medio de este mundo de tinieblas, poder levantar nuestros ojos, en lugar de bajarlos a un niño indefenso en el pesebre, levanta los ojos a la cruz, a ese niño que nació para morir en una cruz, y que deposites tu fe, no como un acto de una obra que haces, sino tu fe, tu creer, aceptar lo que Dios ya hizo para salvarte, que es dar a su Hijo Jesucristo en la cruz,
para darte el perdón que no mereces de tus pecados y regalarte a ti en lugar de tú regalarle a Él el perdón, la salvación y la vida eterna. Juan nos habló del nacimiento de Jesús, pero en lugar de enfocarnos en un simple niño, nos mostró la excelencia de ese niño, que es el Verbo eterno, que una vez asumió forma humana para traer luz a tu vida saturada en tinieblas. Por eso este hombre dijo, vimos su gloria, vimos su excelencia. Ojalá, mi deseo más profundo es que creas y aceptes lo que Dios le ofrece al hombre. Ese perdón, esa salvación, la luz de la esperanza de hombres que están perdidos y sin esperanza en una perdición segura. Señor, gracias. Padre, gracias por abrirnos los ojos. Se han caído nuestras escamas. Hiciste el milagro de los milagros. Levantaste muertos. Si no nos hubieses tocado, Señor, continuaríamos en un foso profundo de tinieblas, espesas, inescapables, esclavos, dignos de condenación eterna. Un día, Señor, decidiste asumir forma humana y no solamente te manifestaste en medio de los hombres, sino que viniste a rescatarnos, a darnos luz, vida y esperanza. Y ahora, Señor, abriéndonos los ojos del alma, ya no nos concentramos en relatos históricos, sino que los relatos históricos nos abren los ojos para contemplar la grandeza, la hermosura, la transparencia de tu gloria, Señor, la excelencia de tu Hijo Jesucristo, que eternamente estuvo en el seno del Padre y hoy nos lo ha dado a conocer. Bien dijiste, oh Señor nuestro, quien te ha visto a ti, al visto al Padre. Te vemos, Señor. Te vemos porque abriste nuestros ojos. Nos libraste de la oscuridad. Y lo que vieron nuestros ojos y ven, ayúdanos para que podamos anunciarlo a aquellos que todavía viven ciegos a esta gran verdad. Bendito sea tu nombre, Señor. Celebramos el día que viniste a este mundo y celebramos que ahora moras en cada uno de nosotros. Te damos la gloria y te damos la honra, excelso Jesús. Para tu gloria elevamos esta oración. Amén.